Luego estuvimos considerando el propósito de un colaborador en Cristo. Hay un propósito afín, un propósito espiritual en la vida de la iglesia. Entonces, en esta mañana estaremos considerando el segundo recurso que debe tomar un ministro del Señor para edificar la iglesia, para que se mantenga firme ante la segunda venida de Cristo. Y es que el segundo recurso es que el ministro del Señor se alienta por la fe firme de la iglesia de Cristo. Y en tercer lugar, el tercer recurso es que el ministro del Señor se dispone a la oración continua por la iglesia de Cristo. Entonces esta mañana estaremos considerando desde el versículo 6 en adelante, que tomaremos lectura en este momento. Versículo 6 en adelante dice lo siguiente: Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por todos ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que nos falta a su fe. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos prepare en el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Señor, le damos gracias a Dios por su palabra, le pedimos su dirección, le pedimos que sea el Espíritu Santo, pues corrigiéndonos, consolándolos con su palabra, que nos guíe, Señor, el Espíritu Santo a través de su palabra, que podamos comprender, entenderlo y aplicarlo esta mañana, Señor. Que esta mañana su palabra sea de mucha edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo. Amén y amén. Muy bien, entonces en el versículo 6 se nos presenta el segundo recurso, el cual un ministro debe tomar para mantener firme a la iglesia ante la segunda venida de Cristo. Y ese segundo recurso es que un ministro del Señor se alienta por la fe firme de la iglesia de Cristo. Y eso es algo muy importante. Sabemos que los ministros del Señor, un pastor o todo líder que está a cargo de una iglesia, aparte de tener mucho gozo, alegría de estar guiando una iglesia, también tiene muchas aflicciones por la iglesia. Un ministro que ama a su iglesia va a sentir el dolor de la iglesia, el sufrimiento de la iglesia. Y en este caso ustedes pueden ver en el versículo 6 que dice lo siguiente: Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Entonces lo primero que se nos presenta aquí es que el ministro del Señor es alentado por el crecimiento espiritual de la iglesia. El ministro del Señor es alentado por el crecimiento espiritual de la iglesia. Entonces en el versículo 6 casi podemos percibir esa sensación de alivio del apóstol Pablo cuando recibió noticias de Timoteo. Podemos ver en el versículo 6 que dice: Ahora Timoteo acaba de volver con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Recuerden que el apóstol Pablo, en el contexto anterior, en el capítulo 17 de Hechos, se narra cómo el apóstol Pablo fue sacado de Tesalónica, dejando esta iglesia huérfana de sus líderes principales. Y algo muy interesante es que esta iglesia era recién convertida, no tenía ni 6 meses ni 3 meses, tenía pocas semanas de haber nacido de nuevo. Entonces interesante es el apóstol Pablo está muy preocupado por esa manera, cómo dejó esta iglesia. Y al recibir esta noticia del versículo 6 de parte de Timoteo, él recibe alivio. Wow, pega un respiro profundo. Wow, esta iglesia está bien, a pesar de que los dejé de esa manera. Entonces, algo muy importante es que a Timoteo se le había mandado a investigar cómo estaba esta iglesia. Recuerden que Timoteo y Pablo posiblemente se habían ido a Corinto. De Corintio, el apóstol Pablo escribe esta carta. Uno de los propósitos de esta carta que escribió es para animar a estos hermanos que estaban en medio de la tribulación.
Entonces el apóstol Pablo, preocupado, decide quedarse solo y envía a Timoteo de nuevo a Tesalónica a investigar cómo estaba la iglesia. Y Timoteo se da cuenta que estos hermanos estaban practicando la fe y el amor. Qué importante esto. Una iglesia recién convertida, una iglesia realmente nueva en el Señor, estaba practicando lo que el apóstol Pablo y Timoteo y Silas les enseñó, y es fe y amor. Entonces el apóstol Pablo no solo recibe el informe de que ellos estaban solo recibiendo fe, ellos estaban practicando fe, sino que también amor. Y esto es algo en la vida muy importante, en la vida del creyente. La fe y el amor van de la mano. Cuando hablamos de fe, hablo de que esta iglesia tenía una fe auténtica en Dios y en Jesucristo, una fe genuina, auténtica. ¿Cómo lo mostraron ellos? Porque recordemos, lo mostraron porque ellos quedaron en medio de tribulación. Tanto así que posiblemente algunos creyentes de esta ciudad estaban siendo asesinados por parte de los judaizantes, los que estaban en contra del cristianismo. Pero ellos mantenían esa fe genuina, esa fe verdadera en el Señor. También, cuando hablamos del amor, el amor de ellos era auténtico. Es decir, ellos tenían claro el amor hacia Dios. Esto nos recuerda Mateo capítulo 23 y versículo 37, que dice, recuerden que dice, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y ellos lo mostraron, a pesar de la persecución, ellos no se alejaron del Señor, siguieron amando al Señor. Y eso es muy importante para nosotros. En momentos de dificultades, en esos momentos, es más cuando nosotros debemos demostrar amor al Señor. Eso distingue del verdadero creyente y del que no es verdadero creyente. El verdadero creyente persiste en medio de la dificultad. Es por eso que nosotros nos gozamos cuando vemos hermanos que han pasado situaciones difíciles, pero siguen en el camino del Señor, amando al Señor. Y algo muy interesante en cuanto a la fe, recordemos que ellos mostraban una fe genuina hacia Dios, mostrando que ellos tuvieron mucho fruto, un fruto que la gente lo percibía y podían ver de que ellos eran creyentes genuinos. Y si vamos a Mateo capítulo 13, versículo 23, Mateo capítulo 13, versículo 23, dice lo siguiente. Aquí nuestro Señor habla enseñando sobre las parábolas, en este caso la palabra del sembrador, dice lo siguiente en el versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Entonces ven, un verdadero creyente al escuchar el mensaje de Dios, el mensaje correcto de la palabra del Señor, va a tener fruto y se va a mantener firme en la fe. Lamentablemente en muchas iglesias no se está predicando realmente un evangelio como lo presenta la Biblia. Por eso es que no se nos extrañe que mucha gente se aparte del Señor, porque de repente no se le ha presentado el evangelio tal como es. Entonces, sin duda, va a tener una fe falsa, una fe entre verdad y mentira, mezclada entre la verdad y la mentira. Pero cuando alguien escucha el mensaje del Señor, el mensaje bíblico del Señor, sin duda, tiene gran posibilidad de mostrar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de una fe genuina. Entonces, continuando, en el versículo 16, en la segunda parte, dice lo siguiente. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Entonces, aquí se nos presenta una otra manera de cómo el ministro del Señor es alentado para mantener firme a la iglesia ante la venida de Cristo. Y esa segunda manera por la cual un ministro es alentado es que el ministro del Señor es alentado por el compañerismo de la iglesia. Por el compañerismo de la iglesia. Entonces, algo muy interesante aquí. Además de que Timoteo le informó
de la fe y el amor que estaba practicando esta iglesia, les informa de los recuerdos positivos que había dejado el apóstol Pablo, Timoteo y Silas en esta ciudad, en esta iglesia. Entonces vemos que importante aquí el apóstol Pablo da la impresión de sentirse especialmente complacido al entender de que los tesalonicenses tenían gratos recuerdos de ellos. Y qué importante el buen testimonio de un ministro del Señor, hermano, de un líder, de un pastor que lo quiera a su iglesia. Eso nos da realmente nos da un parámetro de que un ministro del Señor debe tener un amor genuino por la iglesia. Un amor realmente genuino, verdadero, que sea un amor ágape. Y ven cómo esta iglesia tenía gratos recuerdos de ellos. Eso habla de un buen testimonio que tuvo el apóstol Pablo, y eso lo vemos en el capítulo 2, en esta carta. Un buen testimonio que les dejó como ejemplo a esta iglesia. Y además, podemos ver más abajo, podemos ver ahí en el versículo 6, tanto como nosotros a ustedes. Podemos recalcar que además, que este amor era recíproco, este afecto era recíproco. El apóstol Pablo deseaba ir a verlos y la iglesia los quería ver. Hermanos, el amor debe ser recíproco. Debe ser algo entre nosotros. No solo debe ser de una parte. Qué importante el compañerismo de una iglesia. Eso alienta a los ministros del Señor. Qué difícil ver cuando en una iglesia hay contienda. Duele en el corazón. Ver que hay contienda, que hay indiferencia, que hay preferencias. Hay que tener cuidado con las preferencias. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, pecadores. Todos hemos sido redimidos. Todos merecemos el mismo trato, el mismo amor, la misma consideración, la misma preocupación. Qué importante el compañerismo, y eso alienta a los ministros del Señor. Y esa es una de las cosas que promueve un pastor, un líder espiritual. Promueve el compañerismo genuino, verdadero, basado en el amor de Dios, en el amor ágape. Un amor ágape que es incondicional, que no tiene, que es un amor que se da sin condiciones. Ese es el amor ágape. Pero muchas veces en las iglesias se falla esto, en el compañerismo. Tenemos preferencias. Muchas veces a aquellas personas le damos la mano como los políticos. No, hermanos, el amor debe ser un afecto genuino, un afecto veraz. Entonces, en el versículo 7, por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Entonces, la tercera manera por la cual un ministro del Señor es alentado por el compromiso de la iglesia. Ahí en el versículo 7. Entonces podemos ver que Pablo indica una consecuencia inmediata de estas buenas noticias de Tesalónica. Es decir, en medio de los sufrimientos y persecución que ellos estaban sufriendo, ellos se mantuvieron con ánimo, con mucho ánimo. El versículo 7, leyéndolo, dice: por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Podemos resumir este versículo de esta manera: los alentados pasan a ser alentadores. Qué lindo realmente. El apóstol Pablo está preocupado por ellos y manda a Timoteo a que los guíe, a que los guarde, a que los anime. Pero en lugar de eso, ellos fueron animados por la fe y el amor que estaban practicando, por el compañerismo que estaban practicando a pesar de la persecución. Qué importante nosotros, hermanos, ser realmente de motivación para nuestros ministros. Pero muchas veces posiblemente damos más problemas. Ahora, eso no quiere decir que se le va a ignorar. Y yo le animo que cuando tenga un problema que está perjudicando su vida o alguna decisión seria que tenga que tomar, busque el consejo de los ministros del Señor. Busque el consejo de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso es parte del discipulado y eso es lo que vamos a ver más abajo. Muy importante en los pasajes a continuación.
Qué importante el discipulado. El discipulado no solo lo podemos resumir en unas cuantas lecciones. Entonces, continuando, vemos que Pablo y sus compañeros fueron alentados por los tesalonicenses. Qué importante nosotros que seamos de motivación a nuestros ministros, a nuestros líderes, aquellos que nos cuidan, que oran por nosotros, que busquemos su consejo. ¿Saben? A veces a mí me ha tocado, dar ahí un par de consejerías y qué bonito cuando uno lo buscan, no porque me sienta súper, no sé, simplemente que hay una confianza espiritual. Porque la confianza viene de esto, de la Biblia, no por lo que yo sé o por lo que yo tenga de experiencia, es por la Biblia. La Biblia es nuestra herramienta que da sabiduría, es el consejo de Dios. Y si usted tiene dudas de algo, de alguna decisión, algún problema, y no entiende la Biblia, busque a alguien que conozca la Biblia, y no solo que la conozca, sino que la viva. Porque hay muchos que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no la viven la Biblia. Qué importante eso, hermano. Muy bien. Entonces, los cristianos que permanecemos firmes en el Señor, que permanecen firmes en el Señor, son motivo de aliento para los ministros y pastores. ¿Sí, hermano? Qué importante es mantener una fe firme, practicando el amor ágape, el amor de Dios, compañerismo. Eso realmente es de mucho gozo para nosotros. Me encanta ver cómo se saluda a la gente, cómo se abraza. En el seminario donde Dios me dio la oportunidad de estar, para mí realmente fue una experiencia hermosa. Desde el primer día de que llegué, hermanos, me recibieron como que era parte de la familia de ellos. Cómo lo abrazan, hermanito. No sé si me dijeron hermanito por mi estatura o no lo sé, o por cariño, no lo sé. Pero qué bonito sentir ese carisma, ese afecto de personas que ni los conocía, de otros países. Es increíble. Eso es un afecto, eso es compañerismo. Entonces, en el versículo 8, ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Entonces vemos que el apóstol Pablo, después de recibir esas buenas noticias de que esta iglesia estaba practicando la fe, el amor, y se veía en ellos el compañerismo, y ellos se miraban comprometidos, aún en medio de los sufrimientos, de las angustias, ellos estaban con mucho ánimo y animaron al apóstol Pablo a Timoteo. Además de eso, ellos presentaron convicción. Es decir, el ministro del Señor es alentado por la convicción de la iglesia. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo de una manera realmente exclama, cuando miren esos aquí tiene unas figuras de exclamación, dice, ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Realmente el apóstol Pablo estaba desanimado, posiblemente estaba preocupado por esta iglesia, y al recibir esto, él vuelve a reanimarse, él vuelve a recibir esa energía. Es como cuando uno anda enfermo, pero al siguiente día usted se siente sano, te salta de la cama y dice, wow, gloria a Dios. Eso es lo que sintió el apóstol Pablo al recibir estas buenas noticias de esta iglesia. Y aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19-20, nos da el contexto, nos proporciona el contexto para entender de lo que vivimos. Es más, podemos ver ahí en el capítulo 2, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: en resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes, si ustedes son nuestro orgullo y alegría? Realmente una iglesia ejemplo para nosotros como iglesia. Una iglesia que recién nacida, pasó persecución, y en el capítulo 1 vemos el contexto de todo esto. Este es el contexto de todo esto. En el versículo 3, mire cómo el apóstol Pablo lo recordaba a esta iglesia. Lo recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe y trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de que ellos eran recién convertidos, a pesar
de que estaban pasando esas dificultades, ellos tenían un amor genuino por el Señor. Y eso los llevaba ¿a qué? A orar, a trabajar arduamente en la obra del Señor. ¿Qué ejemplo para nosotros? Y yo me pregunto, ¿qué esperamos nosotros para realmente activar nuestra fe en la obra del Señor? ¿Qué esperamos? ¿Será que estamos esperando persecución? De repente nos viene persecución y no se nos extrañe. Recordemos que a nivel mundial están surgiendo muchas ideologías que se ponen como un frente al Evangelio, ideologías que el cristianismo, el cristianismo bíblico no va a adoptar porque van en contra de la santidad de Dios. Y posiblemente ese sea el medio por el cual venga la persecución a los creyentes. Así que no se les extrañe. Muy bien, entonces ahí en el versículo 8, interesante, ese sí es muy importante. Eso es una afirmación de que esta iglesia sí estaba firme en la fe. El apóstol Pablo reconoce claramente que en este momento esta iglesia estaba firme con ese sí. Con esas noticias que le llevó que le llevó Timoteo, el apóstol Pablo está claro y dice, sí están firmes en la fe. Mi querido hermano, eso es muy importante mostrar en nuestra vida. A veces somos como llamarada de tusa, ¿va? Empezamos nuestro caminar diario, estamos semanas que estamos fervientes en la fe, pero hay semanas que, wow, de la noche a la mañana, somos como la espuma. Es por eso la necesidad de, hermanos, ponernos en discipulado, buscar el consejo del Señor, tener una comunión estrecha con el Señor y con la iglesia. Entonces, continuando con el tercer recurso que el ministro del Señor debe tomar para mantener firme a la iglesia ante la segunda venida de Cristo, es que el ministro del Señor se dispone a la oración continua por la iglesia de Cristo. Entonces en el versículo 9 al 13 se nos presentan varias maneras, varios aspectos de la oración de un ministro del Señor. Entonces en el versículo 9 dice lo siguiente. El apóstol Pablo hace una pregunta retórica en el versículo 9. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Entonces, esta oración de ministro es una oración con gozo, una oración con mucho gozo. Esta es una pregunta retórica donde el apóstol Pablo reconocía que su gratitud por los tesalonicenses debía ir sobre todo a Dios, pero no encontró palabras para expresar esa inmensa gratitud por esta iglesia. Entonces vemos esto queda claro porque se preguntó de una manera retórica, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Hermanos, realmente no tenemos palabras para expresar tanto que ha hecho el Señor por nosotros. En primer lugar, por la salvación. Hermanos, si algo lo puede motivar a usted, es la salvación. Los viernes, de manera virtual, el pastor Carlos empezó con la doctrina del pecado. Yo les animo, hermanos, que se puedan conectar y aprender la doctrina del pecado. ¿Sabe por qué? Porque así se va a dar cuenta del valioso regalo de la gracia de Dios. Al ver, hermanos, que según la Biblia, usted y yo no merecemos nada de parte de Dios. Lo único que merecemos es el infierno, porque tenemos un corazón pecaminoso. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Es que el creyente es un pecador arrepentido. El no creyente es un pecador no arrepentido. Alguien que se arrepiente reconoce que ha ofendido a Dios, como dijo David, como dijo el rey David, contra ti he pecado.
Alguien que reconoce que es pecador puede ver la gracia del Señor, el valioso regalo. Puede, Señor, me arrepiento, recíbeme, por favor, Señor. Que le dé de su gracia y someterse a la autoridad del Señor. Esa es la diferencia. Y yo sé que hoy muchos dicen creer en el Señor. Bueno, en Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero aún así no son salvos. Es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios. Entonces, algo muy importante para nosotros. El apóstol Pablo, en el versículo 9, lo que expresa él es la imposibilidad de pagar a Dios por la obra divina de la iglesia en Tesalónica. No hay manera de pagarle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros y por lo que está haciendo en la iglesia del Señor. No hay manera de retribuirle al Señor. No hay nada que podamos hacer nosotros. Pero aún así debemos de agradecer al Señor, estar muy agradecidos con Él, tener un corazón agradecido por lo que está haciendo en la iglesia y con la iglesia. Entonces, algo muy importante en el versículo 10 ahora. El versículo 10. Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Esto habla de una oración insistente. Realmente aquí en la palabra en griego expresa que es una oración súper abundante. Es una oración constante que no tiene descanso por la iglesia del Señor. Entonces, esta oración es una oración constante que no tiene fin, que permanece en la vida del ministro del Señor. Entonces vemos que el apóstol Pablo sigue luchando contra el problema de cómo ofrecer una retribución adecuada por todas las bendiciones que ha recibido en cuanto a esta iglesia. Pero aún así él no le impide orar. Él aún no para de pedir al Señor por la iglesia. Qué importante, hermanos, tener ministros que oren por nosotros. Entonces, algo muy importante, hermanos, que para nuestra vida muchos permanecemos firmes por las oraciones de otros. Muchos permanecemos firmes por la oración de un pastor, de un ministro, de un líder, por un padre de familia que se preocupa por su hijo, por una anciana que se preocupa por sus nietos, que se preocupa por la iglesia del Señor. Muchos permanecemos firmes por aquellos hermanos que se preocupan por otros hermanos. Qué importante la oración de unos a otros. Se cuenta de un hombre que se congregaba en la iglesia y le comenta, tenía un problema y se lo comenta al pastor. Pastor, yo no puedo orar mucho. He intentado orar mucho y no puedo. Poco tiempo oro. ¿Qué hago? ¿Y usted, pastor, cuánto ora? Yo oro bastante. ¿Y cuál es su fórmula? Dígame, ¿cuál es su fórmula? ¿Cuál es su secreto? ¿Quiere saber mi secreto? Excelente. Bien, entonces, cuando al final del culto se me pone en el portón y cada vez que vaya saliendo un hermano lo va contando. Entonces el joven varón se puso en la puerta y todo va contando, 1, 2, 3, 4. Entonces el pastor contó cuántos hermanos, sí, iban 80 hermanos. Excelente, hermano, ahí está el secreto. Ahí tiene 80 oraciones para hacerlas durante la semana. Hermano, si alguien me dice aquí que no tiene motivo de orar, déjeme decirle que no depende del Señor. Segundo, que no ama a su hermano. Debemos de orar por nuestros hermanos, por las visitas. ¿Cuánto hemos orado por las visitas? ¿Sabe por qué? Porque Dios las trajo aquí en este momento, es por algo. Entonces, debemos de orar, hermanos. ¿Cuántos hay aquí? Cuéntelas afuera. Ahí tienen sus oraciones. Muy bien, continuando. Entonces, vemos que el apóstol Pablo expresa una oración con insistencia. Un ejemplo de eso fue nuestro amado Señor en Juan capítulo 17.
El capítulo donde se lee una de las oraciones más largas que encontramos en la Biblia, que la hizo nuestro Señor en Juan capítulo 17, todo es una oración. Él ora por sus discípulos, ora por los creyentes y ora aún así por aquellos que van a llegar a los caminos del Señor. Y en el versículo 9 de Juan capítulo 17 dice lo siguiente: Jesús orando, oiga bien, por sus discípulos, por nosotros y por los no creyentes. Interesante, mire el versículo 9: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Versículo 17, capítulo 17, ahora en el versículo 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas ¿de quién? Del maligno. Repito, hermano, si Satanás se le opuso al apóstol Pablo, a Timoteo y a todos aquellos de la iglesia primitiva, ¿cree usted que no se lo va a estar oponiendo a usted hoy a su crecimiento? Sí. Así que no juegue con Satanás, no juegue con la tentación. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, no los enfrente, huye. ¿Sabe por qué? Porque si enfrenta a Satanás va a perder. No juegue con Satanás, es real. De una manera u otra lo va a hacer caer. Y como dije la vez pasada, sabemos que Satanás fue vencido en la cruz de Calvario. Pero aún así, él siempre va a atacar como dice en la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que hermanos, tenga cuidado. Continuando entonces, en versículo 10 ahora, al 13, dice lo siguiente. Versículo 10 al 13 dice lo siguiente: día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Que Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, hermanos, podemos ver ahí algo muy importante en cuanto a la oración. Es una oración con contenido. El apóstol Pablo no solamente estaba orando por orar, tenía un contenido, tenía una idea espiritual, tenía una meta. No solo era por orar. Muchas veces oramos de una manera, podría decirlo así, superficial. Oramos por nuestras necesidades, que es bueno orar por trabajo, por la economía, por salud, y es bueno hacerlo. Pero la pregunta es, ¿oramos por nuestra vida espiritual? ¿Oramos por la vida espiritual del hermano? Qué importante. Es más, si ustedes leen todas las oraciones que encontramos en el Nuevo Testamento, de Jesús, del apóstol Pablo y de otros, todas las oraciones vamos a ver que están dirigidas ¿a dónde? Al interior del hombre. Eso no se nos quita que debemos de orar por nuestras necesidades. Debemos de hacerlo. Entonces, algo muy interesante en el versículo 10, que Pablo no solo quiere ver que Pablo nos hace ver que no solo los quiere ir a visitar, que no solo quiere ir a visitarlos, tener una visita social, sino que él quiere ir para seguir discipulando a estos hermanos, para seguir guiándolos en la palabra de Dios a estos hermanos. Y aquí es donde viene esa parte del discipulado. Qué importante, hermano, el discipulado. El discipulado no se encaja en un libro de 3, 4, 7 lecciones. No, hermanos. El discipulado es para toda la vida. El discipulado viene de lo que yo muestro a las personas. ¿Qué es lo que soy ejemplo yo para otras personas? Es la gran pregunta. El discipulado, hermano, si alguien a usted le pregunta, hermano, ¿usted se está discipulando? No solo porque no está estudiando, no significa que no se debe estar discipulando. Qué importante, hermano, el discipulado.
Discipulado significa ser instruido en los caminos del Señor por alguien maduro en la fe. ¿Busca alguien usted realmente que le aconseje bíblicamente? ¿Busca alguien que le corrija, que le ame, que le exhorte? Qué importante el discipulado, hermano. Es más, el estudio bíblico es parte del discipulado. Yo sé que en estos momentos de pandemia, desde el año pasado, ha sido difícil tener grupos de discipulado. Pero, hermanos, hay libros donde usted puede buscar y leer, libros de sana doctrina, donde usted puede crecer de manera personal. Entonces, algo muy importante para aquellos que discipulamos es que las lecciones de discipulado tienen que ser moldeadas en aquel que discipula. Creo que en algunos ministerios hasta se pelean por discipular, como ganando un puesto de honor. Es una gran responsabilidad, hermano, el discipular. Es modelar lo que yo enseño, es modelarlo en mi vida, una gran responsabilidad. Versículo 11, que Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Aquí quiero hacer una aclaración. En el versículo 11 dice ahí, nos preparen. Realmente aquí la palabra en el original está en singular. La mejor traducción sería aquí, que Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos dirija o nos prepare de una manera singular. ¿Por qué es importante esto? Porque el apóstol Pablo está claro de la deidad de Cristo, que Jesucristo es Dios, que Dios y Jesucristo son la misma persona. Qué importante esto. Realmente aquí la traducción no nos da el sentido correcto, pero realmente ahí está en singular. Pues aquí lo podemos traducir como nos prepare, hablando de una sola persona, o dirija. Entonces el apóstol Pablo le pidió a Dios y al Señor Jesucristo que despejara el camino a él y a sus compañeros para regresar a Tesalónica. Y entonces él dirigió esta oración dirigiéndose a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo muy importante aquí, que el apóstol Pablo no solo quería ir a ese lugar, quería ir a discipularlos, quería continuar esa obra que había empezado y le había dejado a medias, por así decirlo. Entonces, hermanos, qué importante esto. El ministerio es algo continuo, es algo que no podemos dejarlo a medias. Y él deseaba volver ahí. Él deseaba, y la iglesia lo esperaba, deseaba verlos también. Qué importante esto. 2, el ministro y la iglesia queriéndose volver esa comunión de hermanos para ser instruidos en la palabra de Dios. Qué importante la comunión, el compañerismo cristiano. Ahora en el versículo 12, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Entonces vemos esta segunda petición en el versículo 12. Vemos que el apóstol Pablo afirma los logros de los tesalonicenses, tal como se lo informó a Timoteo, y los alienta explícitamente a crecer, o sea, sobreabundar en amor. Y esto es algo interesante. Esta iglesia estaba practicando amor, estaba practicando la fe y el amor, y el apóstol Pablo aún está pidiendo que ellos aún sigan creciendo. Qué importante, hermano, eso es crecimiento espiritual. Cuando una persona entiende esto, créame, déjeme decirle que se le va a notar ese crecimiento en su manera de andar. Va a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, va a mostrar frutos que se nos enseñan en Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, paz, bondad, benignidad y etcétera. Va a mostrar los frutos espirituales. Entonces, continuando aquí,
en el versículo 12. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Entonces, interesante. El apóstol Pablo se pone otra vez de ejemplo, tal como nosotros lo amamos a ustedes. Hermanos, yo no puedo enseñar algo que yo no practico. Debemos de practicar el amor, hermanos, el amor ágape. Usted se va a preocupar por su hermano, va a tener muchas razones de oración. Va a orar mucho para que Dios aparte del mal a cada uno de nosotros. Pero muchas veces, lamentablemente, como seres humanos, caemos en solo orar por nuestros beneficios. Nos preocupamos, Señor, dame trabajo, y está bien que nos dé trabajo si no tenemos, porque necesitamos un sustento. Pero, hermanos, también debemos de pensar en nuestra vida espiritual. Continuando en el versículo 13. Que lo fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, bien interesante el versículo 13. ¿A dónde va dirigida esa oración? Al interior del hombre. Entonces podemos ver que el apóstol Pablo expresa el ferviente deseo de que su oración sea escuchada. Y aunque ya fuese concedida esa oración o no, el Señor le llene de mucho amor a esta iglesia en sus corazones y sean fortalecidos espiritualmente a fin de que haya fruto para el día del juicio cuando Jesús venga con todos sus santos. Hermanos, realmente el Señor está cerca. Esta pandemia no es nada. Hemos estado escuchando las predicaciones de Apocalipsis. Vienen cosas peores que el coronavirus. Vienen cosas peores. Y el apóstol Pablo aquí está orando arduamente. ¿Por qué? Para que ellos amen aún más, amen al Señor y amen a los hermanos. Y llamen y que sean fortalecidos en la fe. Esto me recuerda a Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Las oraciones están dirigidas al corazón. ¿Sabe por qué? Que dice Proverbios 4:3. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sí, hermano. ¿De dónde viene el mal? ¿De dónde vienen los males? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las envidias? ¿Sabe a dónde? Del corazón. Qué importante orar por nuestro interior. Qué importante que un ministro del Señor esté orando por eso. Y que nosotros como creyentes, como parte de la iglesia, estemos orando por el interior del hombre. Es más, interesante aquí, esto me llama mucho la atención porque también confronta a aquellos que enseñan que hay que estar pidiéndole al Señor solo bendiciones materiales. Señor, concédeme un carro, un trabajo donde gane 20,000, un negocio donde pueda ser rentable. Hermano, usted puede leer todo el Nuevo Testamento, ninguna oración va dirigida a eso. ¿A dónde está dirigida? Al corazón del hombre. Es importante orar por nuestro corazón, porque en nuestro corazón hay pecado aún. Hasta que estemos en el cielo, nuestro corazón va a ser transformado totalmente. Tenemos una lucha contra el pecado. Hay cosas que van en contra de mi corazón, ¿sí? Hay cosas que no las quiero dejar porque tengo un corazón pecaminoso, pero debo dejarlas para la gloria de Dios. Y interesante es que lo fortalezca, o sea, que permanezcan firmes en la iglesia del Señor a pesar de lo que se venga. Importante esto, hermano. Como les decía anteriormente, me gusta aquellos hermanos que a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus sufrimientos, ellos se mantienen firmes en la fe. Realmente yo admiro a estos hermanos o hermanas que se mantienen firmes, amando al Señor, amando a su iglesia,
amando la obra del Señor. Entonces, como podemos ver, que todo el énfasis de esta oración está dirigida al carácter personal del corazón. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en el versículo 13, es el deseo del apóstol Pablo que esta iglesia de los tesalonicenses estuvieran listos a presentarse delante de Cristo en su segunda venida. Y este es el anhelo de nosotros como iglesia, debe ser nuestro anhelo. Hermanos, yo sé que una de las cosas que nos olvida es que Cristo viene pronto, que va a venir por segunda vez. Necesitamos estar preparados para ese encuentro. Entonces aquí la preocupación del apóstol Pablo era que los tesalonicenses estuvieran listos para dar una buena cuenta de sí mismos al Señor, no solo que estuvieran listos para su llegada. Hermano, le hago una pregunta. ¿Qué sucede si hoy, 1:00 p.m, nos dije, viniera el Señor? ¿Qué cuenta le daríamos al Señor? ¿Qué cuenta daríamos de nuestra vida? ¿Se imaginan? Qué tremendo. Ante el trono de Él, ¿qué cuenta le vamos a dar si hoy estuviera aquí a la 1:00 p.m? Qué importante, hermano. Yo creo que el Señor va a venir. Ya está preparando el camino. Vienen cosas peores. Y ese es un llamado a estar activos en la fe, a ser colaboradores en Cristo. Que el ministro del Señor tenga colaboradores fieles de donde tomar para ponerlos al servicio de la iglesia. Estar activos en la fe como esta iglesia de los tesalonicenses, que a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que pasó, ellos estaban practicando fe y amor, mostraban compromiso al Señor, convicción de fe, y eso es lo que necesitamos hoy en día. Nuestro corazón no debe estar compartido, nuestro corazón debe estar en una sola meta, y es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los hermanos como a nosotros mismos. Así que, hermanos, nuestro mayor ejemplo de alguien que hizo uso de colaboradores fieles fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando eligió a los 12 apóstoles, estuvo una noche orando para escoger a sus discípulos. Discípulos que hoy en día se habla de ellos. Discípulos que aunque lo abandonaron en aquel momento de la crucifixión, fueron fieles al Señor. Tanto así que dieron sus vidas por Él. Eso es nuestro mayor ejemplo. Jesucristo como ministro supremo, como pastor supremo, utilizó colaboradores, pero no cualquier colaborador. Qué importante nosotros anhelar ser colaboradores de Cristo. Así que yo le animo, hermano, que podamos ser colaboradores de Cristo fieles al Señor, que amemos al Señor, que amemos su obra, que amemos su iglesia y que podamos ir juntos, codo a codo, a esa batalla espiritual que tenemos delante nuestro camino como creyentes. Por favor, pónganse en pie, vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que nosotros nos mostremos colaboradores en la obra del Señor, que seamos una iglesia activa y no pasiva, que nos motive el amor de Cristo, esa gracia, esa salvación que no merecemos. En primer lugar, abandonar nuestros pecados y en segundo, al servirle al Señor fielmente. Así que oremos.